Queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos hoy a finalizar este capítulo 5 de Efesios para la gloria de nuestro Padre. Vamos a empezar desde el versículo 15 y vamos a terminar en el versículo 33. Pero yo quería un poquitito hacer una reseña histórica acerca de Pablo, de quién nos está asombrando realmente, su sierva primeramente, que muchos lo desechan a Pablo, lo pasan de largo, lo critican, pero hoy por la gracia de Dios vamos a entender algunas diferencias que él en sus cartas manifestó, y por eso es a veces necesario un poquito hacer historia, como para ver el entorno, el tiempo y la cultura en la cual él se estaba moviendo. Y vamos a contar muy poquito. Primero recordemos, hermanos, que Efesios es la actual Turquía. Y tengamos esto en mente porque realmente Turquía está pasando por situaciones bastante tristes. Y vamos a ir viendo el paralelismo de los tiempos en que Pablo se manejó allí en Turquía, podríamos decir, y ciudades aledañas, y los tiempos presentes. Como que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y que el juicio de Dios en algún momento tiene que caer sobre los que no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, una breve reseña, como le digo, porque hay mucho por hablar, pero vamos a recordar un poquito que Pablo viajó por todo el mundo para entregar el mensaje de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. Predicó en 16 regiones griegas, muy importantes que la tengamos en cuenta, y escribió epístolas a los corintios, filipenses, tesalonicenses, efesios y a los romanos, que contienen sus enseñanzas. Pablo inició su viaje en el año 49 después de Cristo y visitó tantos lugares. Me acuerdo cuando era chica, mi papá enseñaba los viajes misioneros del apóstol Pablo con diapositivas en la iglesia. Y recién ahora puedo comprender por qué ponía tanto amor cuando enseñaba con diapositivas. Amaba a Pablo. Yo en ese entonces no lo entendía porque era pequeña, pero me quedó grabado sus enseñanzas y por qué él dedicó tanto tiempo a enseñar de este poderoso siervo de nuestro Dios. Entonces vemos que también fue a Filipos, o sea, Europa y Tesalónica. O sea, abarcó toda el Asia Menor, Europa, todas las zonas que vamos a ir analizando y que venimos analizando con las cartas anteriores también que hemos estado estudiando. En el año 51 después de Cristo visitó Atenas, la cuna de la filosofía, de la intelección y las artes. ¿Por qué anoté este detalle? Porque si ustedes recuerdan, hermanos, estuvimos viendo cómo Pablo sufría con los gnósticos, cómo Pablo sufría con los filósofos, porque se introducían en las iglesias como lobos rapaces y eran los que provocaban la división en las iglesias con sus filosofías, con su intelecto y con sus artes. Captaban la atracción de muchas gentes, muchas gentes. Entonces, por allí estuvo Pablo enseñando y advirtiendo y exhortando y amonestando, dando su vida para que la iglesia de Cristo se mantuviera sana, pura, limpia, para que no se dejaran engañar, para que no cayeran de la gracia, para que no se movieran de la posición que habían conocido en Jesucristo a través de la prédica que Pablo hacía a todos grupos de iglesias que se iban formando, pero que nunca faltan los que se introducen a las iglesias con las falsas doctrinas. Entonces, también en el año 50 después de Cristo llega a Corinto, visita Rodas, una isla griega de las tantas que él visitó.
de la cual también se habla allí, unas mujeres que él visitó en todos estos lugares, mujeres especiales, que algún día la vamos a tratar, no hoy porque el mensaje es un poco extenso y quiero terminarlo. Pablo, recordemos que nació en Tarso, ¿no? Puedes leerlo en Hechos 21:39, ciudad de habla griega, pero fue educado bajo Gamaliel en Jerusalén. Puedes buscarlo en Hechos 22:3, y fue educado en una estricta forma del fariseísmo, que también hemos visto un poco acerca del fariseísmo. Puedes buscarlo en Gálatas 1:14, en Filipenses 3 del 5 al 6. Y en los tiempos de Pablo, la mayoría de los judíos de habla griega tenían un nombre judío hebreo y un nombre helenístico griego. Dos nombres, un nombre judío y un nombre griego. Y de allí el nombre de Saulo, que es hebreo, y Pablo, que es griego. Y se ha hablado tantas cosas, se han dicho tantas cosas, ¿verdad? Pero recordemos que el ministerio de Pablo estuvo centrado en los gentiles. O sea, fundamentalmente los de habla griega. Entonces por eso es que se lo llamó tanto Pablo, porque era un nombre griego, que si bien él tuvo también la enseñanza a sus hermanos judíos, pero luego el Señor lo saca y lo lleva a predicar a los gentiles, entre ellos los griegos. Y también podemos ver que todo el evangelio de Jesucristo, los cristianos que se convertían, muchos eran griegos. Venían de esa cultura, de esa religión griega. Y entonces vamos a ir entendiendo muchas situaciones que Pablo la va a explicar un poco ahora y que Dios quiera que nosotros también la entendamos, como yo la tuve que entender también. Bien, revisando un poquito lo que venimos estudiando, vamos a hacer una simple síntesis y vemos ya en el versículo 15, dice: mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. El capítulo 5 de Efesios y versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vemos que la amonestación general de Pablo concluye con una exhortación para que sus convertidos, podemos decir sus convertidos a través de sus prédicas, vivan una vida sensata, una vida prudente, responsable, consciente y juiciosa. Pablo le está mostrando a los creyentes, porque esta carta es para los creyentes, les muestra a los creyentes lo necesario que era mostrar en toda forma o de toda forma y en todo tiempo que realmente habían repudiado su vieja naturaleza y que realmente habían abrazado la nueva y piadosa vida. O sea, dicho de una manera simple, sean sinceros, muéstrenle la verdad a los no convertidos, que ahora ustedes han desechado la antigua manera de vivir y que ahora han abrazado el evangelio de Jesucristo, que esta es la única forma efectiva de comprobar realmente el propio estado de salvación de las personas, cuando se rechaza lo anterior y se abraza lo que hemos conocido en Jesucristo. Podemos estar realmente predicando que es una verdadera salvación, que nos hemos convertido, que de verdad estamos en la luz del evangelio de Jesucristo, por ese cambio radical, por ese desechar y no andar a veces llevando algunas cosas del pasado. Esta es la única forma, hermanos, de comprobar si una persona realmente ha amado a la salvación, es salva, exponiendo las infructuosas obras de las tinieblas que hemos hablado en los versículos anteriores, llevándolos al arrepentimiento. No como necios, dice, porque serían como los que realmente, esas personas que no desean alcanzar la meta. Porque nosotros vemos que los que quieren alcanzar la meta se esfuerzan día a día. No el sábado, el domingo, cuando venimos a la iglesia y nos esforzamos, sino todos los días en nuestro diario vivir, cuando vamos al estudio, los chicos, los grandes, cuando se va al trabajo, cuando salimos a hacer compras, todo nuestro diario vivir, hermanos,
Porque los necios no desean alcanzar ninguna meta, como el Pablo decía, procuro alcanzar la meta, procuro, me extiendo hacia adelante. El supremo llamamiento es cuando hemos llegado, hemos alcanzado a cumplir lo que el Señor quería que cumpliésemos. Y entonces ya estamos preparados para partir. Estamos felices, dichosos, tranquilos, en paz, completos, plenos de que hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Y que entonces podemos presentarnos ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Pero Él está diciendo no como estos necios que no quieren ni desean alcanzar ninguna meta. No saben ni les importa saber cuáles son los mejores medios para llegar a esa meta. No les importa, no averiguan, no buscan una iglesia, no leen la palabra de Dios, no se sientan a discernir la palabra de Dios, a ver su vida. No, los necios no, viven cada día desordenadamente, desenfrenadamente, desorganizadamente, sin juicio, sin responsabilidad, sin ningún tipo de piedad. Los necios le dan tanta importancia a lo que realmente es de poco valor o perjudicial y no tienen aprecio realmente por las cosas sagradas, por lo que es imprescindible, por lo que es de vital importancia, por lo que tiene que ver con la eternidad. No, los necios no le dan importancia a esas cosas. Todo lo contrario hacen los sabios. Y cuando más nos acercamos a Dios, queridos hermanos, más temor y temblor tenemos de nuestra salvación. Y cuando se predica estas cosas, algunos la entenderán, otros no. Por eso algunos, cuando predicamos la palabra de Dios, lloramos, porque el Espíritu de Dios es muy sensible en nuestras vidas. Y cada vez que cometemos un pecado, cada vez que hacemos algo que va contrario a su voluntad, nos sentimos redargüidos y cada vez nos sentimos más exhortados y cada vez nos sentimos que somos miserables después de una salvación tan grande. Dejarnos seducir por el mundo, dejarnos seducir por la necedad, por lo vacío, por lo hueco, por lo que no es eterno, por lo que no es perdurable. No, pero los sabios no. Los cristianos con su vida y conducta tienen que mostrar el poder y la gloria del Evangelio. Pablo le estaba diciendo, ustedes con su vida aún van a tener que perder la vida. No sé, dice que a Pablo lo han decapitado. Los historiadores dicen, murió como un mártir. Y él sabía que le esperaban cadenas y prisiones y tortura. Pero era para glorificar el Evangelio de Jesucristo. Los cristianos tienen que exponer la maldad, abundando en buenas obras. Eso lo hemos explicado en la prédica anterior. Cuando se vive en una vida en santidad, se está sacando a la luz las obras malas de las tinieblas. Y están reluciendo las obras buenas. De esa manera los cristianos buscan seguridad de su salvación. Fortalecen la comunión con los hermanos. Ganan personas para Cristo, unos de una forma, otros de otra forma según el llamado de cada uno. No nos quedamos quietos pensando, ¿cómo puedo salvar? ¿Cómo puedo impactar hoy? Mira, hermano, quizás no tienes el don de predicar. No eres un influencer como ahora está de moda en internet. Pero sale con tu vida, con tu conducta, con tu testimonio, con tu forma de hablar, con tu forma de caminar, con tu forma de reaccionar ante la gente, con tu forma de vestir. Sí, tiene mucho que ver, hermanos. Sin abrir la boca podemos predicar tanto, hermanos. Porque las oportunidades que tenemos en esta vida y las perdemos, no pueden regresar. Y Dios nos da mucha oportunidad al necio como al sabio. Y Pablo añade, dice, porque los días son malos en el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vayamos pensando, cuando escuchamos a Pablo escribir esta carta,
vayamos pensando en nuestros días, hermanos. Pablo lo estaba diciendo en esos tiempos, en esas décadas. Y nosotros estamos escuchando la voz de Dios, hablándonos a nosotros a través de Pablo. Porque los días son malos. ¿Acaso no estamos viendo realmente que los días son malos? El versículo 16 y 17, entonces dice, por tanto, si los días son malos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sí, los tiempos que se vivían eran malos y se debía recuperar todo el tiempo posible del mal vivir del mundo. A veces vemos que cuando hay personas que Dios los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirables, vimos que hay personas que se desesperan por servirlo al Señor. Y es porque es como que quisieran decir, Señor, todo lo que he perdido en mi vana manera de vivir cuando andaba en las tinieblas engañado, ahora, Señor, yo quiero ganar ese tiempo, Señor, y te quiero servir en mi juventud, en mi vejez, en donde sea, Señor, pero te quiero servir. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo continúa mostrando el contraste entre lo pagano y lo cristiano. No sean llenos de vino. Sean llenos de otra cosa más importante, del Espíritu Santo. Todo lo pagano se deriva en libertinaje. Todo mundo pagano se deriva en el libertinaje. Si conocemos personas paganas, sepamos que su fin es el libertinaje. Ellos, los paganos, los necios, encontraban su felicidad llenándose de vino y de los placeres de este mundo. Y el cristiano encontraba su felicidad llenándose del Espíritu Santo, buscando cómo me puedo llenar más del Espíritu Santo, cómo puedo buscar más de su presencia. Entonces, de esta antítesis, Pablo concluye en lo siguiente, versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tenemos el primer punto. La iglesia primitiva era una iglesia que cantaba. Se caracterizaba por sus salmos, por sus himnos, por sus cánticos espirituales. La felicidad de la iglesia primitiva hacía que los hombres cantaran. No, hermanos, no nos vamos a poner contentos porque la carne se ponga contento, porque veamos luces que se prenden y que se apagan, y un escenario orquestal, y entonces la carne se alegra, y entonces veamos un coro, que no está mal, hermanos, pero que la carne se alegre. No, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar, y aunque seamos poquitos, vamos a cantar con toda el alma, con toda la fuerza. ¿Por qué en los recitales los cristianos cantan tan hermosos, saltan, levantan las manos, se mimetizan con los que están eufóricos? Y cuando hay dos o tres, las voces están apagadas. Y a veces se lo escucha en su esfuerzo o en su éxtasis espiritual al pastor gritar, ¡aleluya! ¡Gloria al Rey que vive! ¿Por qué los dos o tres que lo acompañan no pueden unirse a los himnos, a los cánticos, a los salmos celestiales? ¿Qué es lo que se goza cuando estamos en la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, o es la carne? La iglesia primitiva era una iglesia que cantaba. No sé si tendrían instrumentos, no sé. Creo que la iglesia primitiva poco tenía de eso. Pero cantaban, se deleitaban. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva era una iglesia agradecida, pero fíjense, decía en todo tiempo, porque Pablo sabía que eran tiempos malos los que estaban viviendo. Entonces eran tiempos malos, eran tiempos de persecución, eran tiempos de pérdida, hermanos.
Muchos perdían todo, perdían su casa, sus posesiones, perdían todo. Dice, en todo tiempo y lugar daba gracia por todo. Por todo. No importa, hoy salió rica la comida, gracias Señor, me encanta la comida. Hoy no salió rica, faltó sal, no estuvo tan sazonada, no estuvo a mi total agrado. Gracias Señor, tengo un plato de comida. Otros no lo tienen. Hoy por lo menos he podido comer una vez al día. Otros no pueden comer nada. Y así daban gracias por todo. Era una iglesia agradecida. Miren las palabras de Crisóstomo, que ya hemos hablado del predicador de la iglesia en épocas posteriores. Decía que el cristiano debía agradecer hasta el infierno. Porque el infierno, como amenaza y como amonestación, lo mantenía en el camino recto. No prediques del infierno. No, gracias, donde hay iglesias que se predican del infierno. Porque si vivimos muy contentos en la vida, nunca nos vamos a corregir si somos cristianos. Y si son mundanos, nunca van a tener una confrontación real de lo que va a ser su eternidad alejado de Dios. Entonces sí debemos predicar del infierno, claro, y agradecer por el infierno, porque eso es una amenaza mortal al alma de todo ser humano. Y es una amonestación que va a mantenerte recto en el camino de la salvación y en tu destino eterno. Porque si no te dicen que la droga o la mentira matan, ¿verdad? Te vas a drogar y vas a seguir mintiendo y no vas a ser advertido que tanto la droga, el alcohol, o la mentira o todas esas cosas que están enumeradas en la palabra de Dios, en el Apocalipsis y en los libros de la Biblia, que tienen su lugar en el lago de fuego, vas a seguir cometiendo eso. Por eso hay que predicar en contra de la mentira, en contra del robo, del hurto, de la codicia, de la avaricia, de la fornicación, del adulterio, de todos los pecados. Hay que predicar y agradecer a Dios cuando estamos en una iglesia donde se predica de tal manera que nos mantengamos rectos. No podemos estar esperando de ir a sentarnos en una silla para que siempre nos estén diciendo todo va a estar bien, mañana vas a tener de todo. No, hermanos, un verdadero evangelio dice la verdad. Vas a vivir todo tipo de momentos, pero vas a aprender a ser agradecido en toda circunstancia, en las aflicciones o en la alegría. La iglesia primitiva era una iglesia agradecida porque estaban todavía deslumbrados por el amor divino que tanto se había rebajado para salvarlos. Por eso estaban agradecidos, porque estaban todavía deslumbrados por ese gran amor de cómo el Hijo de Dios había bajado a la tierra para rebajarse a una muerte sacrificial tan vergonzosa para amarlos a ellos, pecadores destinados al infierno. Eran agradecidos porque los hombres jamás habían tenido tal conciencia de estar realmente en las manos de Dios. Ellos pensaban que Dios ni los tenía en cuenta. Pensaban los paganos que solamente Dios amaba a los judíos y nada más. Pero cuando empezaron a tener conciencia que Jesucristo vino a la tierra para salvarlos a ellos, que a ellos también los amaba, que el plan de la salvación estaba para ellos redimirlos, estaban agradecidos por esa salvación. Todos, de todo, y todos daban gracias porque estaban convencidos de que todo provenía de Dios. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia en que los cristianos se honraban y se respetaban mutuamente. Algo que se está perdiendo, el respeto al prójimo. Se está perdiendo el honrar a nuestro hermano. La razón de este respeto entre ellos era que reverenciaban a Cristo. Cuando vemos personas irrespetuosas en la iglesia, que no respetan a mi hermano, a mi hermana, que no lo honran en algunas cosas que se debe honrar a nuestros hermanos, es porque no respetan a Cristo tampoco.
Porque ¿cómo vamos a aprender a respetar al prójimo si no respetamos a Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Salvador? La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se respetaban por sus ocupaciones, por sus profesiones o por su estado social. Porque podríamos decir, yo respeto a este porque tiene rango social, profesión, tiene dinero, tiene estatus, tiene... No. No se respetaban por eso ellos. Se apreciaban, se respetaban a la luz de Cristo. Descubrían la dignidad de cada uno. Y se respetaban y se honraban mutuamente con facilidad. Con facilidad. No era algo que uno se tenía que acercar, hermanito, por favor, tratarlo bien a ese otro hermano. Hermanito, por favor, honralo al predicador. Escuchá lo que está predicando. No, con facilidad se honraban y se respetaban. Facilidad, no tenían que andar ahí detrás, porque sabían respetarlo a Jesucristo. Luego el versículo 22 y 23. Y aquí empieza otro tenor. En esta carta dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. A través de los siglos se llegó por fin a aceptar la visión cristiana del matrimonio. Vamos a ver qué importante que es el cristianismo, hermano. Yo me siento cada vez más orgullosa de ser cristiana, realmente. El matrimonio se consideraba la unión perfecta de cuerpo, mente y espíritu, y de por vida entre el hombre y la mujer. Pero cuando Pablo escribía, la situación era muy diferente. Cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, estas palabras, esa perfección de cuerpo, mente y espíritu del hombre y de la mujer de por vida no estaba sucediendo en ese tiempo. Pablo muestra la pureza matrimonial ante un mundo inmoral. Un mundo totalmente inmoral que le tocó vivir a la iglesia cristiana primitiva, hermanos. Los judíos tenían un concepto bajo de las mujeres. Importante entender estas diferencias. Tenían un concepto muy bajo de las mujeres. En sus oraciones matutinas agradecían a Dios que no lo hubiera hecho un pagano, un esclavo o una mujer. Fíjense en cómo eran sus oraciones de la mañana o de todos los días. Y según la legislación judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. Y fíjense, hermanos, si no está pasando esto en nuestros tiempos, ¿no? Tanto ha caído la conducta y la moral de la mujer que se ofrece como cosa a los hombres. Ya no como un ser para ser respetado, para ser amado, cuidado, protegido, sino una cosa para ser usada en un momento, como agarramos una escoba para un momento y barremos la suciedad. Y bueno, así agarramos una mujer y la usamos para un momento, para una ocasión. No era considerada una persona. Carecía totalmente de derechos legales. Era posesión absoluta del marido, que podía disponer de ella a gusto. Y el judío poseía en teoría, ¿no? Aclaro, el más alto ideal del matrimonio. Vamos ahora a ver el pensamiento de unos cuantos rabinos. Los rabinos decían que todo judío debe entregar su vida antes que cometer idolatría, homicidio o adulterio. Pero el hecho real era que cuando nació la iglesia, el divorcio había llegado a ser algo bastante fácil. Esa era la época que estaba viviendo la iglesia primitiva y Pablo. La ley del divorcio está sintetizada en Deuteronomio 24:1, se las leo. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiría carta de divorcio
y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso dice Deuteronomio 24:1. Ahora vamos a ir viendo el pensamiento de los rabinos. Algunos rabinos, los más estrictos, encabezados por el famoso Yamaí, explicaban que la frase indecente, como allí lo expresa Deuteronomio 24:1, que la frase indecente significaba solo adulterio. Por eso, aunque la mujer fuera tan mala como Jezabel, el marido no podía divorciarse. Sabemos el perfil de Jezabel, ¿no? Pero aunque la mujer fuera tan jezabélica, manipuladora, seductora, traicionera, de todo, asesina, de todo, pero si no era adúltera, no se podía divorciar. Entonces el motivo solo podía ser el adulterio. Perfecto. El segundo pensamiento de los rabinos más liberales, encabezados por el famoso Hillel, decían que el hombre podía divorciarse de su mujer si ésta, por ejemplo, había echado demasiado sal en su comida. Se enojaba porque la comida no estaba agradable a su paladar, entraba en ira, en enojo y pedía el divorcio. Si tú cocinas así hoy, no te quiero al lado mío. Miren los pequeños detalles, ¿no?, por los cuales se podían divorciar según esta línea rabínica de los liberales. O dice, si se paseaba en público con la cabeza descubierta, si hablaba con hombres en la calle, si en sus palabras había faltado el respeto a los padres del marido en presencia de éste, o si era alborotadora, impertinente y pendenciera. Por todas esas causas se podían divorciar. Y una tercera corriente, donde un cierto rabí interpretaba la frase también de Deuteronomio 24:1, donde dice, si no le agradare. Bien, entonces este rabí, que no dice el nombre, dice que en el sentido de que el marido podía divorciarse de ella si encontraba otra mujer más atractiva. Entonces, hermanos, es fácil suponer qué escuela de pensamiento predominaba. ¿Y no está pasando eso en estos tiempos? Que se toma el matrimonio a la ligera, cualquier discusión, cualquier pelea, divorcio declarado. O más fácil, no nos casemos, por la duda no resulte. Entonces, si no resulta, bueno, nos separamos. Mientras tanto ya han vivido en fornicación porque no han estado casados. Pareja, unión libre. ¿No estamos viviendo los tiempos de esa iglesia que Pablo le predicaba y le exhortaba y le enseñaba? Porque estaban pasando por estas situaciones o venían de esta condición. En primer lugar, entonces, hermanos, hay dos factores en la ley judía que empeoraron las cosas. Una, en primer lugar, la mujer no tenía ningún derecho al divorcio, aun cuando su marido llegara a convertirse en leproso, apóstata o se complicara en negocios sucios. O sea que en la ley judía el marido podía divorciarse de su mujer por cualquier causa, pero la mujer no podía divorciarse de su marido por ninguna causa. Y bajo la ley judía, la mujer no tenía ayuda ni defensa. O sea, no podía recurrir a nadie, porque ni siquiera los padres de las mujeres lo podían ayudar, porque eran hombres y tenían el mismo pensamiento rabínico de los expresados, manifestados. Y en segundo lugar, el proceso del divorcio era fácil. La ley mosaica decía que el que quería divorciarse debía entregar a su mujer una carta de divorcio, como lo acabamos de leer en Deuteronomio 24:1. El hombre entregaba la nota de divorcio a su mujer, escrita por un rabino y en presencia de 2 testigos, y el divorcio estaba concretado. La única condición que se requería era que la dote de la mujer fuera reintegrada. O sea, lo que el padre de la esposa había dado como dote, se le devolvía a la mujer. Era el único derecho que la mujer tenía en caso de separación. Y cuando surgió el cristianismo,
el lazo matrimonial estaba en peligro, aún dentro del judaísmo. Tan grande era el peligro que la misma institución del matrimonio se veía amenazada. Las mujeres judías rechazaban en absoluto el matrimonio por la posición insegura de la mujer. Preferían quedarse solteras que casarse y estar insegura. Si me devuelve, la primera noche que estoy con él, en la primera comida que no le guste, ha mirado a otra chica linda y se dejó seducir por otra más linda que yo. No, preferían quedarse solteras. Versículo 22 y 23. Hemos visto cómo la situación estaba allí entre ese grupo que Pablo estaba enseñando, exhortando. Pero fíjense en que la situación era peor dentro del mundo helénico. Si hemos visto que esto era peor, en el mundo helénico era mucho peor. La prostitución era una parte esencial de la vida griega. Escuchen, ¿no?, las palabras. No es que la prostitución era para algunos momentos determinados, para algunas personas desenfrenadas y libertinas, sino que la prostitución dice que era una parte esencial de la vida griega. Algo esencial es algo que se necesita, como necesitamos el agua, la comida, la ropa. Demóstenes dejó una regla de vida común y aceptada y se las voy a leer. Me tomé el tiempo de fotocopiarlo. Miren lo que decían, lo que escribió Demóstenes. Tenemos cortesana, bueno, hablando por supuesto de los palacios, en fin, de los lugares esos, ¿no?, donde existían las cortesanas. Tenemos cortesanas por razón del placer. Disponemos de concubinas por razón de la cohabitación diaria. Tenemos esposas con el propósito de poseer hijos legítimos y una guardiana fiel para todos nuestros asuntos domésticos. Para hijos legítimos, para tener hijos legítimos y para que sea una guardiana fiel de todos los asuntos domésticos, que la casa esté limpia, ordenada, que se compren las cosas y la comida esté rica y bien preparada y el dormitorio bien acondicionado y todo. Para eso estaban las esposas. Dice, las mujeres de las clases respetables en Grecia llevaban una vida completamente aparte. No tomaban parte en la vida pública. Nunca aparecían solas en las calles. Nunca se presentaban en comidas o reuniones sociales. Tenían sus propias habitaciones a las que nadie podía entrar sino solo el marido. Y como decía Jenofonte, la finalidad era que vieran tan poco, estas mujeres, ¿no?, oyeran tan poco y preguntaran tan poco como fuera posible. La mujer respetable griega era educada en tal forma que el compañerismo y la comunidad o la comunión matrimonial le resultaban imposibles. El hombre encontraba el placer y la amistad fuera del matrimonio. Y Sócrates decía, ¿existe alguien a quien puedas confiar asuntos más serios que tu mujer? ¿Y hay alguien con quien hables menos que con ella? Claro, sabían que eran mujeres confiables porque estaban encerradas. No se relacionaban con nadie. Avero, el colega imperial del gran Marco Aurelio, cierta vez su esposa le reprochó que se asociara con otras mujeres. Y él le respondió que recordara que el nombre de esposa era un título de dignidad, pero no de placer. Todo el tenor de vida griego hacía del compañerismo entre el hombre y la mujer algo casi imposible. El griego esperaba que su mujer manejara su casa, cuidara de sus hijos legítimos
Claro, estaba seguro, ¿no?, que sus hijos eran legítimos. Y el placer y la compañía los encontraba en alguna otra parte y con otras mujeres. Y para peor, en Grecia no existía un procedimiento legal de divorcio. Como alguien lo expresó, el divorcio era puramente a capricho. La única seguridad que tenía la mujer era la reintegración de su dote, como hemos leído, hemos explicado. En Grecia, el hogar y la vida familiar estaban próximos a extinguirse y la fidelidad era absolutamente inexistente. Esa era la situación que Pablo estaba enfrentando. Por eso, hermanos, es necesario conocer un poquito de historia para saber por qué Pablo hablaba lo que hablaba y con qué tipo de gente. Los nuevos convertidos tenían que cambiar radicalmente su mente. Pero recordemos que Pablo estuvo en Roma, estuvo prisionero también, con cadenas, pero no dejaba de escribir cartas, porque era muy afligente la situación, muy, como en nuestros días, ¿no? Entonces, en los días de Pablo, la situación en Roma era aún peor. Era tremenda la degeneración de Roma. Hemos tenido oportunidad de ver en algún momento alguna película de los romanos de esas épocas, y la verdad que era para no mirarla. En los primeros 5 siglos de la República Romana no se había dado un solo caso de divorcio, en los 5 primeros siglos de la República Romana. El primer divorcio documentado fue el de Espurio Carvilio Ruga en el año 234 a.C. Pero en el tiempo de Pablo, la vida familiar romana estaba en ruinas. Séneca escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Y el poeta romano Marcial cuenta de una mujer que tuvo 10 maridos, otra que tuvo 8 maridos en 5 años, y una mujer casada con su 23º marido, del cual a su vez ella era la mujer 21ª, y ni hablar del emperador romano Augusto y Cicerón. Ni hablar. Esto, mientras preparaba el mensaje, me hizo recordar a la mujer samaritana. El Señor me llevó a esta situación allí en Juan capítulo 4, versículos 16 y 18. Se los leo, yo lo tengo agendado aquí. Dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ahora cuando vayamos a leer estas lecturas vamos a entender por qué? ¿Cómo se vivía esos tiempos? ¿Cómo se formó la iglesia primitiva? Ya cuando el matrimonio estaba prácticamente destruido. Y esta situación de Jesús muy explícita. Pero esto no significa que no existiera la fidelidad, porque como en todos los tiempos y en todo lugar, siempre existen esas luces que alumbran y que brillan, ¿verdad? En un mundo de pecado, de mentira, de vanidad, siempre están hombres y mujeres piadosas. No toda la atmósfera del mundo antiguo respiraba adulterio. Dicen que hubo una mujer que prefirió quitarse la vida antes que caer en las manos de un determinado emperador. Fue y se quitó la vida porque sabía lo que eran esos hombres. La castidad era víctima de la creciente lujuria de la civilización. Parecido a nuestros tiempos, la castidad, habla de castidad, vamos a ver quién escucha. Iglesias llenas de unión libre, llenas. Porque si uno empieza a predicar de que se deben casar, que Dios aborrece el adulterio y la fornicación, que la unión libre no es casamiento como algunos están diciendo,
está con su esposo. Ah, está casado. No se ha casado, pero está con su esposo. No. Está fornicando. Iglesias llenas de unión libre, iglesias vacías, con pocos matrimonios como Dios manda. El lazo matrimonial estaba en camino de destrucción. Y Pablo escribe contra el trasfondo de esta situación. En contra. Ahora no se predica en contra. De todo lo que va en contra de la palabra de Dios no se predica. Porque entonces las iglesias quedarían vacías, se cerrarían y pastores morirían de hambre. Cuando escribe este pasaje estaba llamando a hombres y mujeres a una nueva fidelidad, a una nueva pureza y comunión en la vida matrimonial. El cristianismo tuvo su efecto purificador en la familia. Qué maravilloso que es el cristianismo, hermano. Pablo, ahora vamos a irnos a 1 Corintios 7. No se muevan de Efesios, porque me es necesario hablar un poquito para entenderlo a Pablo. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5 de que el matrimonio es para evitar algo peor, o sea, las fornicaciones. Se los leo. 1 Corintios 7, versículo 2, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Luego el versículo 9 de este mismo capítulo dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose, o sea, fornicando. Y luego el versículo de este mismo capítulo de 1 Corintios 7, versículo 39 al 40, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero, dice Pablo, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y esta frase la vamos a entender hoy. ¿Por qué Pablo pensaba que si una mujer había quedado viuda, se podía casar con cualquier otro, pero por supuesto que sea en el Señor, pero que si era mejor se quedara así, viuda? ¿Por qué? Bueno, cuando Pablo escribió 1 Corintios, queridos hermanos, esperaba cada día y cada hora la segunda venida de Jesús. Esta carta de 1 Corintios la escribió en una expectante espera. Hoy viene Jesucristo quizás. Hoy viene nuestro Maestro. Hoy, cada hora, cada día. Hoy. Esperaba así. Por eso hablaba de evitar todo lazo terrenal para prepararse así en un breve tiempo para la venida del Señor. Porque no creamos, hermanos, que prepararnos para la venida del Señor es cosa fácil y ligera. No, prepararnos para la venida del Señor es de todos los días, hermanos. Es de todos los días. Es de revisar nuestra vida con temor y con temblor. Señor, ¿qué he hablado? ¿Qué he pensado? ¿Cómo he obrado? ¿Qué he dicho, Señor? Todo, hermanos. No se va a ir cualquiera con el Señor. Y eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Bueno, si se han quedado viuda y capaz que hoy viene el Señor, o capaz que mañana, quédense así como están, no se casen. Pienso yo que así es mejor. ¿Para qué se van a enredar en un nuevo matrimonio? Quizás que empiecen desconociéndose hasta que se conozcan y empiecen con las diferencias y empiecen algunas peleas propias del matrimonio y por esas razones se tengan que quedar. Entonces mejor, si están bien ahora, quédense bien así viudas. Primera Corintios 7, 32 y 33 se los leo, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, por esa razón vamos hilando un pensamiento en los Corintios y otro pensamiento, y nos vamos dando cuenta que Pablo quería llevar a que el soltero, si está pensando en agradar al Señor, se quede así.
Porque el casado está pensando en cómo agradar a su esposa. Y si el Señor ya venía, era mejor que los encuentren pensando en cómo agradarlo al Señor. Pablo insistía cuando escribía 1 Corintios en que el hombre debía amar más a Jesús que al padre, que a la madre, que a la esposa y que a los hijos. Porque el Señor en breve venía, en cualquier momento lo sorprendía. Por eso Pablo pensaba en que la segunda venida de Cristo podía ocurrir en cualquier momento. Pero entre 1 Corintios, que escribió el apóstol Pablo, y Efesios, hay un espacio más o menos de 9 años. Y en estos 9 años, Pablo se dio cuenta de que la segunda venida no era tan pronto como él creía. Que iba a ser tan inminente, tan rápida, tan pronta. Ya empezaron a pasar los años, se empezó a dar cuenta. No, todavía no viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Efesios encontramos la verdadera enseñanza de Pablo sobre el matrimonio. O sea, el matrimonio cristiano, que es la relación más preciosa de la vida y que su único paralelo es la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces él empezó a focalizarse ahora en Efesios, en el matrimonio, comparándolo la esposa con la iglesia y el esposo con Jesucristo. Entonces podemos decir que 1 Corintios 7 contiene prescripciones para una situación en crisis y emergencia en una época en que Pablo estaba convencido del próximo fin del mundo. No criticar, no decir, pero ¿cómo se contradice? ¿Pero qué significa esto? No, es que, hermanos, 1 Corintios es para una época cuando ya está por venir el Señor. Había mucho conocimiento que nosotros lo tenemos ahora que él no lo tenía. Muchas profecías que no se habían cumplido. Nosotros ahora tenemos la Biblia completa, escrita en la mano de todos nosotros. Podemos entender los tiempos. Por eso es que tanta la importancia de entender los tiempos. Pero ya Efesios nos da la doctrina de Pablo sobre el matrimonio como parte de la situación permanente de la vida cristiana. En los días de judío celoso, Pablo era miembro del Sanedrín. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Hechos 26:10, cuando allí él narra su conducta hacia los cristianos, dice: yo di mi voto contra ellos, se los leo. Dice Pablo lo siguiente: lo cual también hice en Jerusalén. ¿Qué? Encerrar cristianos, torturarlos, matarlos. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Y por qué Pablo podía dar su voto? Porque era miembro del Sanedrín, porque no cualquiera iba a venir a decir yo doy mi voto. Eran los sacerdotes, aceptaban, los principales sacerdotes aceptaban los votos de los que eran miembros del Sanedrín. Entonces, parece que una de las condiciones para ser miembro del Sanedrín era el matrimonio. ¿Querías ser miembro del Sanedrín? Bueno, tenías que estar casado. Por eso Pablo se cree que tiene que haber estado casado. Pero él nunca menciona a su esposa. La historia supone y cuenta que puede ser que su esposa o hubiera fallecido en los tiempos que él escribe las cartas, o puede ser que su esposa lo hubiera abandonado cuando se hizo cristiano. Quizás no tuvo el mejor matrimonio, Pablo, y de pronto cuando se convierte creyendo en la pronta venida de Cristo, habría entendido el matrimonio quizás como un estorbo para el cristiano. Esa fue la situación cuando escribió 1 Corintios 7. Entonces estaría afligido. ¿Cómo en un yugo podemos sobrevivir si el Señor ya viene y vamos a vivir con diferencias? Vamos a vivir en pleito, en rencillas, en peleas. Si ella no quiere seguirme,
si ella no quiere seguir al cristianismo. Entonces por eso Pablo, en la época de 1 Corintios 7, él expresa cómo es mejor quedarse en la situación en que se encontraban y focalizarse todo en el Señor Jesucristo, porque la venida era inminente para él. Ya nosotros, con el correr de los años, Pablo ya entiende que la relación matrimonial, que él tenía ya que empezar a focalizarse, porque viendo cómo se estaban disolviendo los matrimonios y estaba entrando en crisis todo lo que tenía que ver con el matrimonio, y el Señor no venía, entonces dice, no, vamos a poner énfasis realmente lo que significa el matrimonio y vamos a predicar y vamos a enseñar cómo se debe vivir una vida matrimonial. Porque él empieza a entender y a relacionar el matrimonio asemejándose a la relación entre Cristo y la iglesia. Allí, en el versículo 25 al 29, a continuación aquí en Efesios, dice lo siguiente. Vamos a leer del 24, porque no recuerdo si he leído el 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla se entregó Cristo, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto vemos, hermanos, que esta relación entre Cristo y la iglesia, que la cuida, que la santifica, porque se ha hecho una, como en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y como Jesucristo, aquí en Mateo 19, se los leo, versículo 3 al 8, dice, entonces vinieron a él, o sea Jesús, a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, o sea, en Génesis, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y para los hermanos que quieren saber el versículo que sigue, que no lo he anotado, el 9, algún día se los voy a predicar porque he tenido la revelación. Pero no hoy, porque quiero terminar este capítulo bastante extenso. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo Pablo está asemejando la relación entre Cristo y entre la iglesia, una relación sólida, que se llegan a ser unos, como al principio. El fundamento de todo este pasaje no es el control del hombre hacia la mujer, ni la subordinación de la mujer al marido, sino el amor. Así como Cristo amó a la iglesia. Pablo se refiere al amor que el marido debe tener a su mujer. ¿Cómo? El versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, un amor sacrificial, de sacrificio, de dar hasta la vida por su esposa. Nunca un amor de tiranía, sino de sacrificio por ella, como lo hizo Jesucristo por la iglesia. Segundo lugar, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que la palabra nos purifica, hermano. Entonces, tiene que ser como el amor del esposo hacia la esposa, un amor purificador.
Posiblemente Pablo recordaba y conocía, ya que él nació en Tarso, una ciudad de habla griega, conocía la costumbre nupcial griega, ¿no? Donde la esposa, antes de ser casada, debía bañarse en las aguas de un río consagrado a un dios con minúscula o a una diosa con minúscula. Las mujeres tenían que ir y darse su baño para purificarse. Esa es la costumbre nupcial de los griegos. Entonces, así la mujer se purificaban de toda impureza. Pero ahora Pablo tiene un pensamiento cristiano. Quizás cuando él actuaba como griego, le parecía bien el lavamiento en un río, ¿no es cierto?, antes de casarse, y quedaban completamente limpias las mujeres. Así creían los griegos. Pero ahora que ha conocido la verdad, Pablo entiende que la palabra es la que tiene el efecto purificador, porque él se ha convertido a Cristo. Todo amor que no permite crecer es un amor falso. El verdadero amor, hermanos, es purificador y limpiador. Lo hemos hablado en prédicas anteriores, pero en el matrimonio, el esposo tiene que tener un efecto limpiador y purificador de su esposa. A veces tendrá que corregirla. A veces tendrá que amarla tanto que la lave y que la purifique. Pero a veces vemos esposos que la dejen que viven a sus mujeres como quieran. Desordenadas, lujuriosas, indecentes. Nunca le dicen: no me gusta tu manera de vestir, esposa mía. Tú me tienes que agradar a mí. Y no a los ojos de tantos hombres cuando salgas a la calle. El verdadero esposo la va a amar a la esposa y la va a ir purificando con amor, para que su esposa deje de andar conquistando y provocando adulterio, sino logrando que su esposa se hiciera una en toda con él, como Cristo con la iglesia. Versículos 28 y 29 y 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Un amor solícito. Un hombre debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Nunca debe mirarla a su esposa como Demóstenes la describió a la mujer, ¿verdad? Como una sirvienta, como una buena administradora, no, nada más de la casa, o como una mujer que sabe que le va a dar hijos legítimos. No, solamente como eso no. Debe mirarla a su esposa como la persona con quien uno tiene un deber de brindarse. Tiene el deber de brindarse, de amarla, de entregarse, de sacrificarse, de enseñarla a purificarse. Y luego el versículo 31, por esto dice, porque como somos, dice el versículo 30, porque como somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un amor, hermanos, inquebrantable. Se hacen una carne. No piensa en separarse de ella, porque eso sería como desgarrar su propio cuerpo. Porque si yo me separo de mi mujer, me estoy desgarrando mi propio cuerpo. Porque ella es una conmigo, no es otra. No es aquella, no es ella. Es ella en mí y yo en ella. Versículo 32 y 33. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Observan cómo va comparándolo el matrimonio con la iglesia y con Cristo? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es una relación en el Señor, es una relación santa. Se vive en la presencia del Señor con el Espíritu Santo como huésped de nuestro tabernáculo, el Espíritu Santo. En el matrimonio no son dos, sino son tres. Y el tercero es el Espíritu Santo.
Como dice Eclesiastés 4:12, dice, si alguno prevaleciese contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y tú dirás, ¿y qué es de la mujer? Sí, versículo 22, mujer estén sujetas a sus propios maridos, y versículo 33, mujer respete a su marido. Estamos hablando de un matrimonio funcional, estamos hablando de un matrimonio cristiano, no de un matrimonio disfuncional, pagano, impío, porque ahí ya se tendría que tomar consejería y hablar qué hacer ante situaciones de violencia, ante situaciones distintas, ¿verdad?, que a veces algunas mujeres tienen que enfrentar. Estamos hablando, como Pablo estaba hablando, a un matrimonio cristiano de la iglesia primitiva, de aquellos que se habían convertido y que debían, como tal, empezar a tomar y entender el matrimonio a la manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así el marido con la esposa y la esposa con el respeto a su marido y con la sujeción a ese marido purificador, sacrificial, lleno de amor, como lo ha planteado el apóstol Pablo. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude en este profundo capítulo con respecto a la enseñanza que Pablo nos deja a todos como iglesia, y que vamos a ser responsables ante Dios si hemos predicado cómo debe ser la relación marital entre los cristianos. Y no juzgar a Pablo que porque habló otra cosa y dijo otra cosa, fueron tiempos distintos. Pero como ministros de una iglesia, para que el matrimonio no entre en ruina, entonces conozcamos cómo debe vivir un verdadero matrimonio y también nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos.